Buenos días. ¿Cuántas veces en la vida, durante nuestro recorrido escolar, escuchamos justo ese timbre que acabó de sonar? Yo hice una cuenta aproximada, 17.600 veces. ¿Qué sintieron al escucharlo? ¿Que la clase terminó? ¿Para la casa? ¿Y cuántas veces después, quizá después de que sonaba ese timbre, queríamos salir corriendo? Más de 17.000. Pues les tengo un secreto. No solamente los estudiantes quieren salir corriendo, los profesores también. Miren, como profesora me sentí presa en la escuela. Durante más de 10 años di clase en colegios, en primaria y en bachillerato. Empecé con segundo primaria en un colegio de Girón, que ya no existe, pero no es mi culpa de que se haya acabado, ¿no? Era de escasos recursos, con población vulnerable, y aunque yo sentí temor de hacer muy bien mi trabajo por primera vez, tuve el anhelo de muchos profesores. Quería cambiar el mundo. Yo creo que fui muy ambiciosa, poco realista. Yo miraba a mis chiquitines de 7 añitos, segundo primaria, y yo pensaba, ¿por qué estos niños tan chiquitos se aburren? ¿Qué les falta? Pero yo no me preguntaba, ¿qué me falta? Yo le hacía caso a un plan de asignatura que el colegio me entregó. A veces hacía juegos como pausas activas, pero cuando empezaba a explicar, caritas aburridas otra vez. Y entonces yo me aburría también. Y yo no esperaba la hora de que sonara el timbre. Así fuera para cambiar de clase. ¿Saben qué pensé mientras planteaba esta charla en TEDx tan bonita? Que nos pasamos la vida esperando a que suene un timbre. Si estamos en la universidad, ay, ¿a qué hora será que se acaba esta clase? ¿Cuándo será que nos graduamos? ¿Por qué nos hacen ver estas materias de relleno? ¿Cierto? Materias de relleno. A ética le llaman materia de relleno, pero no los culpo. Los profesores también le decimos materias de relleno. Que bien podría ser el título de una película, Materias de relleno, con la actuación estelar de pensamiento lógico, comunicación oral y escrita, constitución política, ¿qué otras? Comportamiento y salud, cultura y sociedad, valores, imagínense. Yo di materias de relleno en la universidad y les confieso, fue una tortura. Me acordaba de mis chiquitines de 7 añitos. Pero venga, les cuento algo. Cuando una universidad quiere abrir un nuevo programa académico, debe proponerle al Ministerio de Educación y cumplir unos requisitos. Dentro de esos requisitos está la creación del plan de estudios. Yo tuve que crear un plan de estudios y apoyar en la creación de un nuevo programa académico. Nunca lo había hecho. Y fue entonces cuando entendí por qué existen las materias de relleno. Y pensar que por tantos años ignoré estos temas tan importantes en el desarrollo del comportamiento del ser humano en la sociedad, en la cultura, en el arte, en la historia, en la misma institución que nos forma. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué los estudiantes no logran conectar su profesión con temas tan importantes en la vida? Bueno, yo soy profe de español. Dentro de muchos temas que tengo que ver, veo ortografía, gramática, redacción, temas que quizá muchos considerarían ladrilludos, densos, pesados, a veces aburridos. Pero un día escuché el timbre y fue así como llegué a las redes sociales. Durante muchos años, mis estudiantes en el salón me preguntaban, por ejemplo, como yo amo la ortografía, profesora, ¿por qué la palabra guión no lleva tilde? ¿O por qué ya no lleva tilde? Y yo tenía la respuesta simple, porque para mí era una pregunta muy simple, pero yo pensaba, no, vamos a explorar y a profundizar ese por qué, lo vamos a volver en un cómo, voy a hacer que el estudiante descubra y de pronto se interese por más temas de ortografía gracias a esa pregunta que él hizo. No se la voy a dar todavía. Ahí en ese momento desaparecía una pregunta, pero se encendía una nueva.
porque desperté la curiosidad en el estudiante. Y la curiosidad es el inicio del verdadero aprendizaje. Por eso es que en medio de videos de gatos, entretenimientos, bailes, aparezco yo. Menos mal, rompo el algoritmo. Las mayúsculas sí llevan tilde. Los números sí tienen ortografía. Claro que es posible poner una coma después de un punto, pero ¿cómo lo hice? Cuando yo observé o logré descubrir con el tiempo que mis estudiantes se aburrían en clase, y es que no disimulan, ¿no? Esperan el timbre, es de verdad que esperan el timbre. Se me ocurrió algo que podría o no funcionar. Ustedes saben o creen o tienen un poquito de noción de qué significa la palabra escuela, etimológicamente, ¿qué querrá decir escuela? Educación, aprender. Sorpréndanse, como yo me sorprendí. La palabra escuela viene del griego, escola, y significa ocio, tiempo libre. Yo relaciono ese significado con la teoría que afirma que antes, cuando alguien quería aprender algo, iba y buscaba a su maestro para que le explicara en sus tiempos libres. Y otros estudios afirman que el acceso al conocimiento antiguamente era un privilegio. ¿Ven cómo pasó el concepto de escuela de ser un acto de libertad a un privilegio? Hoy dividido en timbres. ¿Y los profes? ¿Qué hacemos con nosotros los profes? Y es que también nos aburrimos. Y es que eso sucede, parece mentira. ¿Saben cuál es la diferencia entre las palabras maestro, docente y profesor? Maestro es el que sabe, docente es el que enseña, profesor es el que hace que otro sepa. O sea, prácticamente lo mismo las tres. Independiente como nos llamen, los tres compartimos la misma preocupación. ¿Cómo evitar el aburrimiento? Y fíjense que he repetido varias veces esta palabra. Si me queda tiempo al final de la charla les cuento qué significa, de dónde viene el verbo aburrir. Pero además tengo otra teoría. ¿Cuál fue la primera que mencioné? La curiosidad. Muy bien, la curiosidad. Les voy a hacer una pregunta, si lo saben. ¿A ustedes les emocionó aprender a manejar carro o moto? Sí, ¿cierto? A mí me emocionó. ¿Y los que no saben, les emociona la idea de aprender? Claro, nos emociona. Estamos preparándonos para ese día. ¿A quiénes les gusta la cocina? ¿Les emociona la idea de una receta nueva? Claro que nos emociona. ¿Les emocionó la idea de estar aquí hoy? Claro que nos emociona. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque queremos aprender algo nuevo. Nosotros como seres humanos estamos a la expectativa todo el tiempo de aprender algo nuevo. La pregunta es, ¿por qué no pasa esto en el colegio o en la universidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el hecho de no disfrutar el minuto a minuto nos lleva a tomarlo como una obligación y no como un acto incluso de responsabilidad, pero más allá de eso, en las ganas de aprender por medio de la curiosidad, por ejemplo. Hoy cuando yo escuchaba a los expertos hablar acá, me parecía tan espectacular escucharlos y pensar que cada uno en su profesión o en su oficio logra hacer que cada día de su vida sea parte, ese día sea parte de una vida digna y no de una muerte lenta. Porque es que para los profes y en muchas profesiones también se nos está convirtiendo la profesión o el oficio es en una rutina. Volver a pasar por la misma ruta. Eso significa rutina, volver a pasar por la misma ruta. He escuchado a varios colegas profesores decir que su sueño o cuando estudian la licenciatura es trabajar con el Estado. El famoso nombramiento, ¿cierto? Y está bien, está bien. Pero ¿y luego qué? Esperar la jubilación, años trabajando entre infinitas izadas de bandera, registros en coordinación, firmas en el observador, una que otra salida entre colegas, el estrés diario y se acabó.
Exploremos la creatividad. ¿Aquí hay profes? Levanten la mano. Eso. Miren, si exploramos la creatividad en los salones de clase o en las casas incluso, los estudiantes vuelan, su mente vuela. Y nosotros empezamos a disfrutar el minuto a minuto en el salón de clase. Imagínense que, como a mí me emocionó siempre la idea de llevar algo nuevo a los estudiantes, y desde muy pequeña me gustó la caligrafía, que es esta letra bonita con estilo. Y yo dije, les voy a llevar esto a mis niños. Y les llevé la caligrafía. Cuaderno doble línea, lápiz, palito sube, palote baja. Listo, espectacular. Pasemos al siguiente nivel. Tinta china y plumilla. Tinta china, ya se imaginarán en el colegio. Plumilla, sube, haciendo el palito. Uniforme se mancha. Palote baja. Mamá regaña. Mis estudiantes amaban estas clases, pero yo tenía que encontrar la manera de enseñarles esta técnica de caligrafía sin que destruyeran su uniforme y sobre todo sin que la plumilla no se convirtiera en un arma blanca a la salida del colegio. Yo trabajaba en un colegio lejano de Bucaramanga, hacia el norte. Entonces, como nunca quise sentir mal a mis estudiantes, jamás en la vida, les dije, mis niños queridos, como yo sé que a muchos de ustedes se les pierden las cositas, guiño, guiño, vamos a guardar todas las plumillas cuando termine la clase en mi cajón, con llave, para que ninguna otra profesora nos saque las plumillas, porque es de nosotros. Y así me entregaban las plumillas y yo las guardaba, porque es un arma cortopunzante. Hay un concepto muy chévere en la educación que lo vengo escuchando, no sé si ustedes lo han escuchado, y es el APB, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas. Y hacen proyectos de semestre y de periodos en los colegios. Yo vengo a proponer hoy el ABC, aprendizaje basado en la curiosidad. Es espectacular. A veces como profesores creemos que no tenemos tiempo o al contrario, nos sobra tiempo. Está el estudiante que primero termina la actividad. Vamos a poner un ejemplo con la célula. Aunque yo no soy de ciencias naturales, bueno, tuve que dar matemáticas y hasta ciencias naturales, pero ejemplo, la célula. Antes de decirle a los niños, proyectar la célula, la pantalla, sin nombre, sin decirle cuál es el tema, no hagamos spoiler. Solamente le mostramos una imagen. ¿Qué creen que es, mis niños? Tiene como cositas, eso es un parásito, eso es una ameba. Después de eso, al lado de esa célula ponemos un teléfono celular. ¿En qué se parecen? En nada, profe. Listo, vamos a poner otra imagen. El teléfono celular, pero internamente. Ojalá cercana, donde se vean los circuitos, las pequeñas celdas. Más cerca, más cerca, más celdas. Y ahí van a encontrar la semejanza entre esa imagen que usted puso y el celular. Y le vamos a decir al estudiante, ¿sí ven esas pequeñas celdas? De ahí viene la palabra célula. Y de ahí viene la palabra celular. Porque tiene muchos circuitos de pequeñas celdas. A todos nos gustan los datos curiosos, ¿sí o no? Porque cuando estamos en una clase nos dicen, ¿sabe de dónde viene no sé qué? Nos encanta. Eso es lo que no podemos perder. Si nosotros como seres humanos afianzamos el aprendizaje, nos emocionamos por aprender algo nuevo cada día, no solamente estamos entrenando nuestro cerebro como un músculo, estamos también contagiando a los demás de ese aprendizaje y empezamos a vivir la vida con sentido minuto a minuto. Estaríamos aplicando todo el tiempo el ABC que acabo de mencionar. Y si no, qué aburrimiento. Les prometí el significado del verbo aburrir. El verbo aburrir, se acabó la clase. Chao, chao. No, mentira, no lo voy a dejar. Pónganle cuidado. Vamos a robarle 10 minutos a química, ¿listo? Verbo aburrir. Tiene dos partes, ab y urrir. Con un poco de imaginación vamos a ponerle una H a urrir. Se parece a horror. Este prefijo ab quiere decir eliminación. No hay.
no hay horror, no hay sentido de horrorizarse, no hay sentido de sorprenderse por nada, por eso llega el aburrimiento. Ese es el mensaje que le vengo a dejar hoy. Cuando hay curiosidad, no hay ansiedad por salir. Muchas gracias. A ustedes.